Recesión en el Perú. A ver, un momentito. Cuidado con esa palabra. Genera mucho miedo, sobre todo para las personas que vivieron los años 80, sobre todo del 85 al 90. Y sí, hablamos del primer gobierno aprista del expresidente Alan García. Recesión, una palabra muy fuerte, una palabra que le escarapela el cuerpo a cualquiera por la significación y la implicancia que tiene. Pero tranquilos, no seamos tremendistas. El Perú no está en recesión, pero sí es cierto que determinadas regiones del país, sobre todo las que más han sufrido por la convulsión social en los últimos meses, como son Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios, están no creciendo, están contrayendo su economía, están produciendo menos, muestran ya cifras negativas de caída. Y el temor es que en el corto plazo estas regiones sí caigan en un proceso recesivo. No, el Perú no está en recesión, claramente no. El Perú está lamentablemente en un proceso de menor crecimiento de la economía, una desaceleración. Omar, ¿qué significa desacelerarse? Bueno, es como cuando ustedes van con su carro a determinada velocidad, pongamos, van en una avenida rápida a 80 kilómetros por hora, están llegando, no hay tráfico, están avanzando, van a llegar a la meta mucho más temprano de lo que habían previsto, pero se encuentran con el tráfico. Se encuentran con la carretera central, que hasta el día de hoy es un desastre, sobre todo un fin de semana con los camiones. Y de pronto, de 80 kilómetros por hora, pasan a 50 kilómetros, a 30 kilómetros, a 20 kilómetros. Las bicicletas lo empiezan a rebasar. Eso es desaceleración. Siguen avanzando, pero están avanzando mucho más lento y por tanto van a tardar mucho más en llegar a su destino. Pero ¿qué sucede si en vez de avanzar a 20, 15 o incluso 10 kilómetros por hora, su carro empieza a retroceder, lo empiezan a empujar y empieza justamente a perder lo ya avanzado? Bueno, eso sucede también con la economía. La economía se empieza a contraer, la economía se empieza a reducir. Y lamentablemente en el Perú, ya si vemos determinadas regiones en el país, estamos observando ya no un menor crecimiento, que es lo que pasa con la economía en términos generales, si uno hace un balance o un promedio del Perú en su conjunto. Cuando vemos regiones determinadas, empezamos a ver que la producción de determinadas zonas en el país empieza a contraerse. Y a ver, aquí empiezan los riesgos y aquí es donde empieza a tomar cierto sentido esta palabrita que genera muchísimo miedo, que es la recesión, porque vemos que regiones, sobre todo del sur del país, y nos referimos muy concretamente a Apurímac, a Puno, a Cusco, a Madre de Dios, ya empiezan a mostrar resultados negativos en cuanto a su producción y todo parece indicar que estos 3 meses de verano, enero, febrero y marzo, lamentablemente van a ser meses de contracción. Va a ser el peor inicio de año para estas regiones y los motivos son clarísimos. Más allá de justificar o no, o avalar o no, o criticar también las razones de las manifestaciones y las protestas, lo que queremos hacer aquí es un poco explicar las consecuencias de estas protestas prolongadas que se vivieron sobre todo entre los meses de diciembre y enero de este año. Y el impacto económico es tremendo. El impacto económico ya se ve en todo el país, pero sobre todo se siente, se sufre en estas regiones del sur y del centro del país. ¿Qué está sucediendo? Y para eso primero hay que explicar qué es recesión y qué implica que una economía de, no solo un país, de una región determinada entre en un proceso recesivo. A ver, la definición económica es sumamente sencilla. Recesión es cuando la economía de un país o de una región, como decimos, se contrae por un periodo prolongado de tiempo. Aquí ya entran quizá las subjetividades o las discusiones más técnicas. ¿Cuánto o cuál es el periodo de tiempo en el que una economía debe mostrar una contracción constante para entender o determinar que entre en un proceso recesivo? Algunos libros de texto hablan
de 3 trimestres consecutivos. Omar, ¿cuánto es 3 trimestres consecutivos? Bueno, estamos hablando de 9 meses. Otras definiciones más laxas hablan de 2 trimestres consecutivos, que en 6 meses, que en medio año una economía empieza a mostrar una constante caída, ya podría ser tomado como esa economía se encuentra en un proceso recesivo. ¿Qué pasa con Cusco? ¿Qué pasa con Puno? ¿Qué pasa con Apurímac? ¿Qué pasa con Madre de Dios? Bueno, lamentablemente estas economías ya desde hace varios meses empiezan a mostrar resultados nada alentadores. No solo por las protestas, ojo. Esto ha sido lamentablemente una concatenación de hechos que han llevado a la economía peruana a crecer, por ejemplo, en el 2022 apenas 2.7%. Muchos dirán, Omar, pero estás exagerando. Finalmente estamos hablando de un crecimiento de la economía. Sí, pero un crecimiento de 2.7% para una economía del tamaño de la peruana es mediocre. Perdonen que use esta palabra, pero es la misma palabra que usó en su momento el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Mediocre. Una economía del tamaño de la peruana necesita crecer más de 3% para cumplir determinados objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El crecimiento económico es importante porque reduce pobreza, genera empleo. Esos son los principales objetivos que necesitamos como país. Pero si una economía crece menos del 3%, una economía del tamaño de la peruana crece menos del 3%, estos objetivos no se logran cumplir porque todos los años, porque todos los meses ingresa nueva fuerza laboral al mercado. Todos los meses ingresan jóvenes ávidos o necesitados de empleo. Y si el mercado no crece a un determinado ritmo, como lo hace la demanda laboral, la fuerza laboral, entonces no hay puestos de trabajo suficientes para atender justamente la búsqueda de empleo de esos nuevos jóvenes. Y entonces empezamos a tener problemas porque hay mucha gente buscando empleo para pocos puestos de trabajo. Tratando de explicar esos conceptos, volvamos al caso de las regiones del sur muy afectadas en los últimos meses por la protesta social. ¿Qué pasa ahí? Si la economía de estas regiones se empieza a contraer de manera prolongada, entonces la demanda de empleo en estas zonas tampoco es satisfecha. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un menor crecimiento como en el caso de la economía peruana en su conjunto, de 2.7%. Aquí ya hablamos de una contracción de la economía, de una caída de su producción. Pongámoslo en términos más sencillos y usemos ejemplos para que esto se entienda mejor y sobre todo entender el drama que están viviendo miles, si no millones de peruanos en estas zonas del país que son muy importantes en diferentes actividades económicas. Vamos al Cusco, por ejemplo, una ciudad, una región que vive del turismo. Es nuestra región turística por excelencia y no solo del Perú, de América Latina. Tenemos la suerte de tener una maravilla como Machu Picchu. Tenemos la suerte de tener una gastronomía excelente. Tenemos la suerte de tener al Cusco. Dicho esto, lamentablemente, debido a las protestas y debido a una serie de problemas que también viene teniendo hace ya varios meses, lamentablemente el turismo en el Cusco se ha visto sumamente golpeado, al punto de que se han cancelado reservas de viajes por montón. Esto afecta directamente su producción, esto afecta directamente el PBI del Cusco. ¿Y cómo se grafica esto? Porque pongamos un ejemplo, si yo tengo un restaurante turístico que está en la Plaza de Armas, pago un alquiler o pago mis impuestos, tengo personal, tengo inventarios, tengo una serie de cosas que necesito para mi funcionamiento y normalmente estaba acostumbrado a recibir un promedio de clientes en mi restaurante de 50 clientes por día, por decir cualquier número, pero debido a las protestas, debido a la cancelación de viajes, debido a que el turismo en general se ve contraído y afectado por el clima de protestas en el país, ¿qué va a suceder? Que ese dueño del restaurante que recibía 50 comensales en promedio por día, ahora solo va a recibir 10 o solo va a recibir 5. Entonces vemos que ese restaurante tiene una caída significativa en su producción, porque ya no atiende a 50, es decir, ya no produce 50 platos, ahora solo produce 5 platos, 10 veces menos de lo que producía en una situación convencional. ¿Qué va a pasar si yo paso de una producción de 50 platos a 5 platos por un periodo prolongado de tiempo? Porque ya no es una semana, ya no son 2 semanas, un mes, empiezan a ser 2 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces yo, como empresario que estoy invirtiendo mi dinero y arriesgando justamente un capital, lo que voy a determinar es reducir personal.
porque no necesito los mismos, por decir un número, 10 empleados para producir esos 50 platos, que ahora que produzco solo 5 platos, entonces ya no me quedo con 10 empleados. Probablemente tenga que reducir mi personal a la mínima expresión de 2 empleados. Y si veo que esa cifra sigue cayendo y sigue reduciéndose de 5 a 2, lo más probable es que ya no le sea rentable a ese dueño de restaurante en la Plaza de Armas del Cusco seguir operando, porque quizás paga alquiler y ya no tiene los ingresos suficientes para pagar a todos sus acreedores, como son el pago de la luz, el pago del agua, su planilla, y lo que va a tener que hacer, lamentablemente, como sucedió durante la pandemia, que fue brutal y fue durísimo, es que cierra el negocio. Espero que esto ayude a graficar una situación que es clarísima cuando las economías empiezan a desacelerarse y, sobre todo, cuando las economías empiezan a contraerse. Las recesiones generan desempleo. Las recesiones necesariamente implican menores flujos de inversión. ¿Cómo que inversión, Omar? ¿Qué tiene que ver aquí la inversión? Muchas veces criticada por ciertos sectores políticos de la población. La inversión es fundamental. No podemos hablar de crecimiento económico si no hablamos de inversión. Y muchos dirán en este momento: ya te vas a poner a defender a tus dueños de la Confiep, seguramente. No, estamos hablando no solo de la gran inversión, de esa inversión que es importante, que viene en minería, centros comerciales. Claro que esa inversión es importante, pero entendamos algo: la economía peruana está constituida por medianas, pequeñas, chiquitos emprendedores que salen adelante y que arriesgan su capital, que muchas veces empiezan con muy poco dinero, que luchan todo el tiempo para obtener el préstamo de la entidad financiera, de la caja municipal. No lo sé. Este país está constituido por gente que realmente se rompe el lomo para emprender y que arriesga su plata. Así ha crecido este país, no solo por los grandes empresarios y enormes corporaciones que muchas veces son estigmatizadas, y puede haber razones a favor de eso, pero este país se ha constituido por esos pequeños emprendedores peruanos que todo el tiempo salen y buscan trabajar. El 90% de las empresas en el Perú son MIPES, son micro, pequeñas y medianas empresas. Entendamos eso. Entonces, cuando hablamos de inversión, hablamos nuevamente de ese dueño de restaurante que decide ampliar su local. Eso es inversión, que decide pasar de vender 50 platos quizá a vender 150. ¿Por qué? Porque siente que el entorno para invertir, porque siente que el entorno para crecer es favorable, es importante. Entonces, en un ambiente de convulsión social, en un ambiente de nerviosismo, en un ambiente donde tú no sabes qué va a pasar de aquí ni siquiera a 3 meses, sino de aquí a la siguiente semana, vamos, nadie invierte nada, nadie pone ni un solo sol. Todos entran en un proceso de cautela, y eso es lo que está pasando en el país. Pero volviendo a estas regiones, en Cusco, en Apurímac, en Madre de Dios, la situación es mucho más compleja, porque no solamente sienten cautela, sino que se están asfixiando. Muchas actividades económicas se han asfixiado, ya no pueden más, tienen que cerrar. Cuando vemos que ya no hay inversión en ciertos sectores, que las empresas no crecen, sino que empiezan a contraerse, empezamos a ver justamente los problemas de menor empleo, como ya decíamos. ¿Y qué trae y qué acarrea el menor empleo? Cuando hay menor empleo, esto implica necesariamente que no hay plata en el bolsillo de los trabajadores, que finalmente son el fin supremo de cualquier economía. El fin supremo es la persona, y es mejorar las condiciones de vida de las personas. Entonces, si no hay empleo, si no generamos puestos de trabajo, esa persona, ese joven, ese señor, esa señora que está buscando una fuente de ingresos no la va a encontrar. Es decir, no va a tener plata en el bolsillo, no va a poder subsistir, y si tiene familia no va a poder ayudar a su familia. Y empiezan problemas mucho más serios con eso, porque aquellas personas que estaban en una situación de vulnerabilidad, es decir, que tenían empleos precarios, empleos informales, con ingresos muy bajos, que apenas les alcanzaban para poder subsistir, para poder llegar a fin de mes, para pagar las cuentas, esas personas, al quedarse sin un trabajo, pueden caer en pobreza. ¿Qué implica estar en pobreza? En no tener el dinero suficiente ni siquiera para comer, en que no te alcance la plata para poder llegar a fin de mes, ni para alimentar a tu familia, ni para pagar las cuentas y los recibos de luz, agua.
La pobreza es lamentablemente una situación no solo de vulnerabilidad, es una situación de profundo dolor para cualquier familia, y las consecuencias de la pobreza son lamentablemente de mediano y largo plazo, son duraderas, porque la pobreza genera, además de problemas de salud, desnutrición, anemia en los niños, la incapacidad de poder acceder incluso a servicios básicos en función de qué tipo de pobreza estemos midiendo. Es decir, si una región empieza a mostrar un incremento en sus índices de pobreza, lamentablemente esa región está destinada a la precariedad. Este es un problema real que ya vemos en este momento, lo vimos durante la época de pandemia, donde también pasó exactamente lo mismo. La economía se contrajo, la economía peruana cayó más de 12% debido al cierre abrupto de una gran cantidad de actividades económicas. La pobreza pasó en su momento de 20% a 26%, es decir, 3 millones de peruanos se sumaron a la lista de pobres en el país. 3 millones más de peruanos se volvieron pobres en ese momento. Ese es el problema. Salir de la pobreza no es tan sencillo, porque implica que las personas vuelvan a generar ingresos, vuelvan a conseguir un trabajo. Nuevamente, ¿cómo hacemos que consigan un trabajo? Las empresas son las que dan el trabajo. Entonces se debe fomentar que las empresas pequeñas, medianas, micro, grandes, se sientan en un entorno confiable para poder seguir invirtiendo y generando empleo. Es decir, que la rueda de la economía vuelva a andar. La pregunta es, ¿cuán fácil es que la rueda de la economía vuelva a andar? No debería ser tan complicado, entendiendo los factores que han generado el cierre de muchas actividades o la paralización de muchas actividades. En el caso que hemos visto en los últimos meses y ya vinculado a estas regiones, a Apurímac, Cusco, Puno, Madre de Dios, el cierre tiene que ver con el entorno de protestas. Si hay paz social y la situación se empieza a calmar, es más que probable que la actividad turística en Cusco se reactive, la actividad económica, agropecuaria en Puno o de comercio se reactive, que las actividades en Madre de Dios y en Apurímac también se reactiven. El problema va a ser la calidad de esa reactivación. Ese es un problema también fundamental, porque lo que queremos es no solo generar empleo, sino generar empleo de calidad. Y para eso necesitamos también la participación de las autoridades, es decir, necesitamos empleo formal. Y para tener empleo formal necesitamos empresas formales. Pero en una situación de muchísima vulnerabilidad, donde las autoridades no acompañan, sino que entorpecen, lo que hemos visto en el Perú es que las empresas crecen y las empresas se desarrollan, pero normalmente a costa o al margen en realidad de las autoridades, al margen de la formalidad, porque les es más rentable. Pero empresas informales generan empleos informales. ¿Y qué implica un empleo informal? Implica menores condiciones laborales para los peruanos, implica precariedad en el trabajo, implica menores ingresos, implica ningún nivel de protección ni de salud ni para la vejez. Entonces, el tema es mucho más complejo. ¿Depende solo de las protestas? No. ¿Solo el crecimiento económico va a generar mayor bienestar? No, en lo absoluto. El crecimiento económico por sí solo, el crecimiento de la inversión, el crecimiento del empleo por sí solo no generan mayor bienestar. Pero si no tenemos crecimiento, es imposible que haya bienestar. Eso sí, es una ley absoluta. Si no hay crecimiento, no hay bienestar. Si no hay crecimiento, no hay mejores condiciones de vida. Si no hay crecimiento, no hay mayores impuestos. Si no hay mayores impuestos, no hay forma de que el Estado, representado en municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, pueda invertir justamente para mejorar las condiciones de vida de la población. Pero de por sí, solo el crecimiento no va a ayudar en esto. Necesitamos que las autoridades se comprometan. Y cuando hay mayores impuestos, gracias a ese mayor crecimiento, porque también hay más trabajo, y el hecho de que haya más trabajo implica que la gente tiene más plata en el bolsillo y gasta más también, y hace que la rueda de la economía eche a andar. Bueno, esos mayores impuestos, si se traducen en mejores condiciones de vida de la población, estamos en una economía sana. El gran problema de fondo en el país es ese, que ni en épocas de un crecimiento alto hemos visto una mejora significativa en las condiciones de vida. ¿Por qué? Porque no tenemos buenas políticas públicas que aprovechen justamente de manera adecuada esos recursos. Y mejores condiciones de vida implica un colegio de calidad, implica una posta médica con
todos los requerimientos que necesita la población. Implica buenas vías que permitan sacar tus productos o que te permitan llegar a tiempo a los lugares donde quieras llegar. Es decir, mejorar la infraestructura para darle mayor bienestar a la población. Además de estar fallando eso, ya está fallando lo principal, lo básico. Está fallando el crecimiento. Si no tenemos crecimiento económico, ni siquiera podemos pensar en bienestar. Esto va a cambiar, bueno, la expectativa, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, es que la economía crezca 3.1% en el 2023. Es bajo, sí. Esperemos que esto sea así, pero francamente aún es muy difícil saberlo porque lamentablemente en esta coyuntura el entorno político está afectando el entorno económico. Ya no existen las cuerdas separadas.